¿Has visto alguna vez un lago rosado cuyo color recuerda un cóctel de fresa? ¿O has visto bolas de piedra perfectamente redondas con un diámetro de 1,5 metros, como si las hubieran dejado gigantes para un juego? ¿O has oído hablar de una montaña que arde durante años y debajo de la cual se encuentra un verdadero portal al infierno? En nuestro planeta existen al menos 50 lugares que se salen tanto de lo ordinario que incluso los científicos con doctorados a veces se rascan la cabeza, intentando explicar su origen. Cada quinto turista que ve estos lugares por primera vez dice, esto debe haberlo hecho una civilización extraterrestre. Pero lo más asombroso es que todos estos objetos, desde las columnas hexagonales perfectas de la ruta de los gigantes hasta los volcanes que emiten una luz azul, han sido creados por procesos físicos y químicos ordinarios que han actuado durante miles o incluso millones de años. En algunos de estos lugares, la temperatura de la superficie alcanza los 400 grados, mientras que en otros el agua cambia de color cada 2 horas bajo la influencia de bacterias que existían antes de la aparición de los dinosaurios. El lugar que literalmente arde bajo los pies de los turistas, el Valle del Fuego. ¿Sabías qué ocurre cuando el sol golpea estas rocas rojas? La arena literalmente se enciende en todos los tonos de naranja y rojo, creando la ilusión de que las rocas están en llamas. Pero lo más impactante es que este paisaje marciano comenzó a formarse hace 150 millones de años, cuando los dinosaurios apenas comenzaban a dominar el planeta. Imagina, donde ahora los turistas hacen selfies, alguna vez se extendían grandes dunas de arena de un antiguo desierto. El viento y el tiempo transformaron estas dunas en extrañas olas de piedra, arcos y torres que los locales llaman rocas de elefantes, y colmenas de abejas, por su forma inusual. Pero hay algo aún más intrigante, en las paredes de las cuevas y los salientes de las rocas se encuentran miles de petroglifos, tallados por los indígenas Anasazi hace 3000 años. Estos antiguos artistas dejaron imágenes de bisontes, cabras montesas, serpientes y símbolos misteriosos, cuyo significado los arqueólogos aún no pueden descifrar por completo. El petroglifo más famoso, Atlatl, representa a un cazador con una honda que puede lanzar dardos a una velocidad de hasta 160 km por hora. No menos enigmático es el cenote de Bichik, oculto en la exuberante selva del antiguo Tulum, una verdadera joya del península de Yucatán, cuyas aguas brillan con un hipnótico resplandor turquesa, como un portal a otra dimensión. Cuando los rayos del sol penetran a través de la densa cortina de vegetación tropical y tocan la superficie del agua, se produce un espectáculo verdaderamente mítico. Miles de destellos bailan en la superficie, y el agua se tiñe de todos los matices de azul y verde, creando la sensación de estar en un lugar sagrado. Estos asombrosos pozos naturales se formaron hace miles de años, cuando los techos de piedra caliza de los sistemas de cuevas subterráneas no pudieron soportar el peso y se derrumbaron, abriendo el acceso a las aguas subterráneas. Para los antiguos mayas, estos lugares no eran solo fuentes de agua dulce, sino verdaderos portales a Xibalbá, el misterioso reino de los muertos. Aquí se realizaban los rituales más importantes, se ofrecían sacrificios a los dioses del mundo subterráneo, y quién sabe cuántos artefactos antiguos y restos humanos aún reposan en el fondo de estos pozos naturales. Los visitantes modernos del cenote de Bichik destacan su acústica extraordinaria. Cada sonido, cada susurro, se refleja múltiples veces en las paredes de piedra, creando un paisaje sonoro único que, en combinación con el juego de luz y la transparencia del agua, hace de este lugar ideal para inmersiones y prácticas meditativas. Los buzos que exploran los pasajes sumergidos de las cuevas hablan de un sentimiento inexplicable de paz y conexión con la naturaleza que invade a cada uno que se atreve a sumergirse en las aguas cristalinas. Tal vez los antiguos mayas tenían razón, y estos lugares realmente poseen una energía especial que une el mundo de los vivos con el más allá. Vamos a desplazarnos a otros lugares misteriosos de nuestro planeta, como el desierto antiguo de Namib.
extendiéndose a lo largo de la costa atlántica de Namibia, guarda secretos que podrían tener más de 55 millones de años. Testigo mudo de épocas, este desierto es considerado uno de los más antiguos de la Tierra, recordando tiempos en los que por la sabana africana aún no deambulaban los primeros homínidos. Las majestuosas dunas rojas, que alcanzan una altura de 300 metros, parecen olas petrificadas de un antiguo océano de arena, cambian sus formas bajo la influencia de los vientos, pero nunca abandonan sus lugares. ¿Qué hace que estas colosales masas de arena adquieran ese tono tan saturado de rojo sangre? Los científicos afirman que es resultado de la oxidación del hierro, pero los pueblos locales herero transmiten de generación en generación leyendas sobre una gran batalla de dioses, cuya sangre ha pintado para siempre estos arenales. En las horas previas al amanecer, cuando los primeros rayos de sol tocan las cimas de las dunas, se tiene la impresión de que éstas parecen pulsar, como un ser vivo que respira al compás del planeta. ¿Cómo es posible que en un entorno tan inhóspito, donde pueden pasar años sin que caiga una gota de lluvia, se haya formado un ecosistema único con plantas y animales que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta? Algunos investigadores creen que la vida aquí se mantiene gracias a los bancos de niebla matutinos traídos por la corriente fría de Benguela, otros buscan fuentes subterráneas de agua, pero la verdadera causa de la resistencia de esta antigua ecosistema sigue siendo una de las grandes incógnitas de la naturaleza. Otro prodigio de la naturaleza que desafía nuestra comprensión, los impresionantes cascadas de Pamukkale, que parecen ríos de leche petrificados en las laderas de las montañas turcas. Estas fantásticas terrazas de travertino, formadas a lo largo de miles de años por la actividad de fuentes termales, guardan en sí mismos el misterio del tiempo y la alquimia de los elementos naturales. El agua caliente, rica en calcio, desciende lentamente por la ladera y, al evaporarse, deja depósitos densos y blancos, transformando una montaña ordinaria en un palacio de nieve resplandeciente bajo el sol en medio del calor de Anatolia. ¿Qué hace que el agua forme tales formas perfectas, recordando a piscinas artificiales con bordes perfectamente rectos? Los habitantes locales llamaron a este lugar Pamukkale, el castillo de algodón, y este nombre refleja perfectamente la imagen surrealista de las cascadas de nieve blanca contrastando con el agua azul de los baños termales. Desde tiempos antiguos, la gente descubrió el poder curativo de estas aguas. Los romanos construyeron aquí la ciudad de Hierápolis, convirtiéndola en un balneario donde acudían los que buscaban sanación de toda la imperio. Los antiguos pergaminos hablan de curaciones milagrosas que ocurrían después de sumergirse en estas aguas, pero la ciencia moderna aún no puede explicar completamente la composición química única de las fuentes de Pamukkale y su efecto en el organismo humano. Algunos investigadores sugieren que ciertos compuestos minerales en combinación con una temperatura determinada crean un entorno ideal para la regeneración de tejidos, mientras que otros mencionan la posible presencia de microorganismos raros con propiedades curativas, pero la verdad, como siempre, se escapa de nosotros, enterrada bajo las capas de nieve blanca del travertino. En la costa norte de Irlanda, donde las implacables olas atlánticas se estrellan con furia contra los antiguos acantilados, se encuentra uno de los lugares más misteriosos de Europa, la Ruta de los Gigantes. Imaginaos, más de 40.000 columnas de basalto perfectamente formadas, emergiendo del fondo marino y creando una especie de inmensa calzada que se adentra en las aguas interminables. Cada columna, un preciso hexágono geométrico, como si hubiera sido tallado por un artesano experto. Los científicos explican este fenómeno de la naturaleza como resultado de la actividad volcánica que tuvo lugar hace 60 millones de años, cuando la lava basáltica, al enfriarse, formó estas asombrosas formas. Pero las leyendas locales cuentan otra historia, que esta ruta fue construida por el gigante irlandés Finn McCool para la batalla contra el gigante escocés Benandonner. Toca la superficie fresca de estas columnas, inhala el aire salado del mar, presta atención al susurro de las olas. No parece que en este lugar la línea entre la explicación científica y la magia antigua se vuelve increíblemente delgada. ¿Cómo pudo la naturaleza crear formas geométricas tan perfectas sin ningún instrumento? ¿Por qué estas formaciones se encuentran en tan pocos lugares de nuestro planeta? Algunos investigadores señalan estructuras similares en la orilla opuesta del mar, en Escocia,
sugiriendo que en algún momento estos lugares pudieron estar conectados. Otros ven en esto la manifestación de leyes de cristalización desconocidas para nosotros, actuando a escalas imposibles de experimentar en un laboratorio. Sin embargo, en nuestro planeta también existen otros lugares cuya belleza está envuelta en un aura no menos misteriosa. El lago Moraine, oculto en las profundidades del Parque Nacional de Banff en Canadá, se presenta ante nosotros como un portal a otra dimensión, donde la realidad se funde con la fantasía. Sus aguas, teñidas de un increíble azul turquesa, parecen irreales, como si alguien hubiera vertido en el valle una joya líquida. Pero detrás de este fenómeno sobrenatural se oculta un asombroso fenómeno natural: las más pequeñas partículas de rocas glaciares, llamadas harina de piedra, suspendidas en el agua, reflejan la luz solar de una manera especial, creando este hipnótico resplandor. ¿De dónde provienen estas partículas? Se forman como resultado del roce de antiguos glaciares con las rocas durante miles de años, lentamente fluyendo hacia el lago con las aguas de deshielo. La majestuosa Valle de las 10 Cimas rodea el lago por todos lados, como antiguos guardianes protegiendo un objeto sagrado. Cada una de estas montañas tiene su propio contorno único, y juntas crean una composición tan perfecta que parece que algún artista cósmico haya diseñado cada detalle de este paisaje. ¿Qué fuerza pudo crear tal armonía perfecta? Pero el verdadero encanto ocurre al amanecer, cuando los primeros rayos de sol tocan las cimas. Las montañas se tiñen lentamente de suaves tonos rosados y dorados, y la superficie del lago, absolutamente lisa en el silencio matutino, se convierte en un espejo vivo, duplicando la belleza del mundo circundante. En esos momentos, la frontera entre el cielo y la tierra se desdibuja, creando la sensación de estar en el centro de algún antiguo ritual de despertar de la naturaleza. ¿Qué intenta decirnos esta belleza inmaculada, existente lejos de los ojos humanos durante la mayor parte del año? Transportémonos a un lugar donde el tiempo parece haber detenido su curso hace millones de años, el misterioso isla de Socotra, perdida en las aguas del Océano Índico entre África y la península arábiga. Este enigmático fragmento de tierra, perteneciente a Yemen, oculta tesoros biológicos que dejan a los científicos perplejos. Aquí, en una superficie de solo 3.700 kilómetros cuadrados, crecen plantas que parecen haber llegado de otro mundo o dimensión. Los árboles dragón, con sus copas en forma de parasol y savia de color rojo sangre, se mantienen en posturas extrañas, como antiguos guardianes protegiendo los secretos de la isla. Su edad puede alcanzar los 6 siglos, pero ¿quién puede decir cuántos milenios ha existido esta especie en la Tierra? Los árboles botella, con sus troncos increíblemente hinchados que almacenan agua preciosa, parecen obra de una inteligencia extraterrestre, no de la evolución. El 37% de las plantas de Socotra no se encuentran en ninguna otra parte del planeta. ¿Cómo es posible? ¿Qué ha llevado a la naturaleza a crear aquí, en este pequeño pedazo de tierra aislado, una concentración tan alta de especies únicas? Los habitantes locales cuentan leyendas sobre que la isla era parte de un continente sumergido donde habitaban seres que superaban a los humanos en desarrollo. Los botánicos afirman que todo se debe al aislamiento y un microclima especial, pero ¿pueden estos factores explicar por completo el milagro biológico de Socotra? Los paisajes áridos se mezclan aquí con montañas brumosas, y las aguas costeras ocultan arrecifes de coral de una belleza increíble. La naturaleza parece haber creado aquí un modelo en miniatura del planeta entero, conservándolo en su estado original. Un fenómeno natural que deja a los turistas boquiabiertos: el lago Gile, con agua del color de la goma de mascar de fresa. Imagina, estás volando en helicóptero sobre la costa occidental de Australia, y de repente, entre el océano azul y los eucaliptos verdes, ves un óvalo perfectamente rosado de 600 metros de diámetro. ¿Sabes lo más increíble? Si tomas un poco de esta agua en un vaso, no perderá su color.
La causa de este fenómeno no son los residuos químicos, como muchos piensan, sino las microalgas Dunaliella salina, que producen beta-caroteno en cantidades 10 veces mayores que en la zanahoria. Estas microalgas viven en simbiosis con bacterias halófilas que sobreviven en agua con salinidad 8 veces mayor que la del mar. Cuando la temperatura del agua alcanza los 40 grados Celsius, la concentración de estos microorganismos es tan alta que el agua adquiere un tono rosado intenso, visible incluso desde el espacio. Lo más asombroso, si trasladas el agua del Gile a un acuario normal, conservará su color durante años, creando la impresión de que alguien le ha añadido un colorante alimenticio rosado. ¿Sabían que pueden observar cada noche un espectáculo de fuego real sin efectos especiales? En la isla de Tanna, en Vanuatu, se encuentra el volcán Mount Yasur, que erupciona cada 5 a 20 minutos, lanzando bombas incandescentes de hasta 4 kilos de peso a una altura de hasta 400 metros. Imaginen, están en el borde del cráter, que tiene 400 metros de ancho, mientras la lava burbujea a 1200 grados Celsius. Este volcán ha estado continuamente activo durante más de 800 años, lo que lo convierte en una verdadera anomalía geológica. Los marinos lo llamaron farol del Océano Pacífico, porque las chispas de lava son visibles a una distancia de hasta 70 kilómetros en el mar, y muchos barcos en el pasado utilizaron estas explosiones para la navegación. La tribu Kastom considera que Mount Yasur es la casa del dios Yasur, quien, según sus creencias, creó la isla de Tanna y controla el clima. Cada año realizan el ritual, Nakimal, durante el cual los chamanes de la tribu se comunican supuestamente con el espíritu del volcán, ofreciéndole frutas y cerdos especialmente criados. En el año 2005, uno de los ancianos locales afirmó haber recibido un pronóstico del espíritu del volcán sobre una gran erupción, y efectivamente, 3 semanas después hubo una erupción de lava que destruyó varios hectáreas de selva. No menos enigmático es el fenómeno natural conocido como las colinas de chocolate en la isla filipina de Bohol, 1268 formaciones geológicas prácticamente idénticas que se elevan sobre el paisaje tropical como gigantescas gotas de chocolate petrificadas en el tiempo. Durante la temporada de sequía, su superficie cubierta de hierba adquiere un tono marrón saturado, creando una imagen verdaderamente surrealista, como si alguien hubiera esparcido inmensas chocolatinas sobre el terciopelo verde de la isla. Las leyendas locales afirman que las colinas aparecieron de las lágrimas de un gigante enamorado o fueron creadas por antiguos dioses como prueba para los humanos. Los geólogos ofrecen explicaciones más prosaicas: erosión de un antiguo fondo marino, descomposición de formaciones calizas o resultado de la actividad volcánica subterránea. Sin embargo, lo que desconcierta a los investigadores, ¿por qué estas colinas son tan uniformes en forma y tamaño? ¿Cómo pudo la naturaleza crear tales formaciones simétricas, dispuestas con casi una precisión matemática? El análisis de carbonato muestra su antigüedad, pero no explica la extraordinaria regularidad. Algunos investigadores incluso sugieren que las colinas de chocolate podrían haber sido creadas por una civilización altamente desarrollada que existió mucho antes de la historia conocida de Filipinas. Los residentes locales hablan de extraños efectos acústicos y fenómenos luminosos inexplicables que a veces se observan entre estas misteriosas colinas en noches sin luna. Aunque los científicos continúan investigando este fenómeno geológico con tecnologías modernas, incluyendo el análisis espectral y la cartografía tridimensional, las colinas de chocolate de Bohol se mantienen obstinadamente guardando sus secretos, recordándonos cuántos misterios aún no resueltos esconde nuestro planeta para la mente curiosa del ser humano. Sin embargo, existen otros lugares misteriosos donde la misma Tierra parece hablarnos en su lenguaje enigmático. En las regiones desérticas de Kazajistán se encuentra uno de los fenómenos naturales más asombrosos, las arenas cantoras. Las majestuosas dunas, que alcanzan una altura de 30 metros, comienzan a emitir profundos y vibratorios sonidos, que recuerdan tanto al poderoso órgano como al rugido de los motores de un avión.
Los habitantes de la región han escuchado esta melodía mística del desierto durante siglos y han creado leyendas sobre los espíritus que habitan en las profundidades arenosas. Los científicos explican este fenómeno como el resultado del roce de millones de granos de arena entre sí al moverse. Cuando las masas secas de arena comienzan a deslizarse bajo la acción del viento o de los pasos humanos, las pequeñas partículas de un tamaño y forma específicos crean vibraciones que se intensifican en un resonante eco. Pero ¿por qué este fenómeno solo se observa en unos pocos lugares del planeta? ¿Qué condiciones únicas deben coincidir para que las arenas canten su misteriosa canción? Los investigadores señalan que para que este efecto ocurra es necesario un compuesto específico de arena, cuarzo puro con granos redondeados, cubiertos por una delgada capa de sílice y óxido de hierro. Esta caja musical natural guarda sus secretos, a pesar de todos los esfuerzos de los científicos por desentrañar el mecanismo completo de este fenómeno hipnótico. Ahora nos transportaremos a un mundo completamente diferente de misterios, oculto entre los paisajes desérticos de California. El lago Mono, antiguo, enigmático, rodeado de un halo de inexplicable. Aquí, como guardianes de una civilización olvidada, se alzan torres de piedra caliza caprichosas, emergiendo a través de la superficie espejada de las aguas saladas. Estas formaciones asombrosas, conocidas como tuff, se formaron como resultado del encuentro entre fuentes subterráneas ricas en calcio y aguas saturadas de carbonatos del lago. Pero ¿puede una explicación científica tan sencilla desvelar completamente el misterio de este lugar? Las columnas de piedra majestuosas, que alcanzan alturas de 3 o 4 metros, crean un paisaje verdaderamente extraterrestre. Algunas parecen ruinas antiguas, otras, figuras petrificadas de seres desconocidos. En los rayos del sol naciente proyectan largas sombras sobre la superficie del agua, y su estructura de caliza adquiere un tono dorado, haciendo reflexionar, ¿no servían acaso estos monumentos naturales como orientadores para las antiguas tribus que habitaron estas tierras hace miles de años? Los indígenas paiutes conservan leyendas sobre los espíritus del lago que habitan en estas torres de piedra, y algunos investigadores han señalado propiedades acústicas extrañas en las formaciones de tuff. El sonido producido dentro de ciertas estructuras se refleja de manera especial, creando un efecto similar a los cánticos rituales. ¿Qué es esto? ¿Una simple coincidencia o un efecto intencionalmente creado por antiguos maestros? En la frontera entre Zimbabue y Zambia, la naturaleza ha creado otro prodigio majestuoso, la Cascada de Victoria, un fenómeno natural impresionante, cuyas aguas caen desde una altura de 88 metros en un estrecho desfiladero. Las tribus locales la llaman Mocio Tunya, que significa humo rugiente. Inmensas masas de agua, al chocar contra las rocas, generan una nube de diminutas gotas que se elevan hasta una altura de 400 metros y son visibles a una distancia de 50 kilómetros. Pero ¿qué se oculta tras esta cortina de polvo acuático? En el siglo XIX, David Livingstone, el primer europeo que vio este prodigio natural, escribió en sus diarios sobre extraños fenómenos acústicos, sonidos que recuerdan susurros y voces procedentes de las profundidades del desfiladero. Los chamanes locales afirman que durante la luna llena, cuando aparece un arco iris lunar sobre la cascada, se pueden escuchar las voces de los antepasados transmitiendo conocimientos antiguos. Los científicos explican estos fenómenos como particularidades de la acústica y la refracción de la luz, pero ¿pueden las leyes físicas explicar completamente lo que ocurre en este lugar de poder? Algunos investigadores han descubierto que las rocas basálticas alrededor de la cascada tienen una composición mineral inusual y extrañas propiedades magnéticas. ¿Es esto una coincidencia, o las antiguas civilizaciones conocían algo que nosotros apenas comenzamos a descubrir? ¿Por qué exactly aquí, en la frontera entre dos países, la naturaleza ha creado este fenómeno impresionante, y qué otros misterios oculta humo rugiente tras su eterna cortina de agua en movimiento? ¿Sabían que en la Tierra existe un lugar donde el suelo disuelve literalmente el calzado en cuestión de minutos?
La depresión de Danakil en Etiopía se considera una de las zonas más calientes del planeta, con una temperatura media anual de 45 grados Celsius, y en los días más calurosos el termómetro puede alcanzar los 55 grados. Los lagos ácidos de la depresión tienen un pH inferior a 1, lo que es 10 veces más ácido que el vinagre que usas en la cocina. Imaginen un líquido capaz de corroer el metal en una sola noche. El volcán Dayol, ubicado en el corazón de la depresión, crea paisajes fantásticos cubiertos de depósitos de azufre amarillo brillante que contrastan con los cuerpos de agua de color ácido verde y las formaciones minerales naranjas. Estos colores no solo son brillantes, sino que literalmente resplandecen, creando la impresión de que has llegado a otro planeta o a los decorados de una película de ciencia ficción. Los mineros de sal locales, que extraen la sal aquí mediante métodos tradicionales, llaman a este lugar las puertas del infierno, y cada día recorren 20 kilómetros con caravanas de camellos por una zona donde no hay ni una gota de agua potable. En 2016, los científicos descubrieron aquí bacterias extremófilas que viven en condiciones consideradas absolutamente incompatibles con la vida, lo que llevó a la NASA a utilizar la depresión de Danakil como polígono para probar los rovers marcianos. No menos enigmática se presenta ante nosotros el sistema de cuevas acuáticas de Cha Nan en Vietnam, donde el río, como una cinta de plata, serpentea entre majestuosas montañas calcáreas, creando un laberinto de corredores acuáticos y grutas inundadas. Aquí cada curva del río revela un nuevo misterio, decenas de túneles naturales, cuyos techos se pierden en la oscuridad, y cuevas donde el eco se refleja en antiguos estalactitas, creando la ilusión de susurros de voces del pasado. Cuando navegas en una tradicional barca por estas arterias subterráneas, inevitablemente surge la sensación de un viaje por el río del tiempo, en la frontera entre nuestro mundo y el reino de las sombras. Este paisaje único se formó a lo largo de millones de años, gota a gota, el agua paciente talló formas caprichosas en el caliza, creando lo que hoy llamamos uno de los lugares más pintorescos de sudeste de Asia. Pero, ¿qué llevó a los antiguos habitantes de este lugar, que vivieron aquí hace miles de años, a elegir precisamente estas cuevas para sus rituales? ¿Qué secretos guardan los petroglifos, apenas visibles en la luz parpadeante que se refleja en la superficie del agua? No es de extrañar que estos lugares hayan llamado la atención de los directores de Hollywood. Después del estreno de la película King Kong, la isla del cráneo, Cha Nan se presentó ante millones de espectadores como un mundo misterioso y primigenio, perdido entre nieblas y escarpadas rocas, donde el tiempo parece detenerse, conservando intactos los rastros de antiguas civilizaciones y posiblemente, de seres de los que apenas podemos sospechar. En lo alto de los Alpes se alza un enigmático monumento natural, cuya forma es tan perfecta que invita a reflexionar. ¿Puede la naturaleza crear tal precisión geométrica sin la intervención de fuerzas desconocidas? El Matterhorn, una majestuosa pirámide cuatrilateral, tallada como si fuera de piedra por las manos de gigantes, se eleva a una altura de 4.478 metros sobre el nivel del mar, en la frontera entre Suiza e Italia. En los rayos del sol poniente, sus bordes resplandecen con una luz mística, creando la ilusión de un antiguo santuario construido para comunicarse con el cosmos. Extrañamente, las leyendas locales hablan de la montaña como un lugar de poder, donde la línea entre los mundos es delgada, y los antiguos pueblos alpinos realizaban aquí sus rituales. Algunos investigadores incluso proponen la teoría de que las proporciones ideales del Matterhorn, la relación entre la altura y la base, el ángulo de las laderas, pueden contener un código matemático, similar al encontrado en las pirámides egipcias. No es de extrañar que esta montaña enigmática haya inspirado a los creadores del famoso chocolate suizo Toblerone para utilizar su silueta en su logotipo. Los segmentos triangulares del chocolate repiten los contornos de este prodigio natural. Pero, ¿por qué justamente esta forma? Los geólogos explican esto a través de procesos naturales de erosión y movimiento de glaciares, pero, no es extraño que las fuerzas de la naturaleza hayan creado una estructura tan simétrica, parecida a la obra de seres racionales. Y si esto es pura casualidad, ¿por qué se encuentran estas casualidades en todo el mundo, desde las montañas pirámides de Bosnia hasta los conos perfectos de los volcanes de América Central?
que si estas montañas no son simplemente formaciones geológicas, sino indicadores naturales, antiguos faros, guiándonos hacia algo que aún no podemos entender. Ahora nos trasladamos al desierto de Atacama, un misterioso reino de paisajes desiertos, extendiéndose al norte de Chile, un lugar donde el tiempo parece haber detenido su flujo eterno. Imaginaos vastos espacios de silencio, donde en algunas regiones las gotas de lluvia no han tocado la tierra reseca durante 400, o incluso 500 años. ¿Cómo es posible que en tales condiciones inhóspitas hayan surgido los enigmáticos geoglifos, visibles solo desde la altura de un pájaro? Las antiguas líneas y figuras trazadas en la superficie desértica guardan mensajes que aún no podemos descifrar. Los habitantes locales cuentan historias de extraños fenómenos auditivos, cuando en el completo silencio del desierto se puede escuchar el susurro de civilizaciones desaparecidas, y los investigadores registran anomalías magnéticas inexplicables en puntos específicos de esta tierra sin agua. Algunos científicos afirman que las condiciones climáticas únicas de Atacama crean un entorno ideal para la conservación de antiguos artefactos, mientras que otros sugieren que aquí podrían encontrarse rastros de visitas extraterrestres, pero la verdad se escapa de nosotros, perdiéndose en los arenosos y salinos desiertos de este lugar mítico. ¿Qué atraía a los antiguos a estos espacios desérticos y qué secretos dejaron para las generaciones futuras en este laboratorio natural del tiempo? Ahora nos dirigiremos a las cuevas heladas de Vatnajökull en Islandia, donde la realidad parece una ilusión y el tiempo se detiene en un azul cristalino. Imagina, caminas bajo una capa de hielo de varios metros de antigüedad, y a tu alrededor se extiende un resplandor azul fantástico, como si estuvieras dentro de una joya de dimensiones inimaginables. Estas asombrosas galerías subterráneas se forman cada invierno dentro de Vatnajökull, el mayor glaciar de Europa, y nunca permanecen inmutables. Lo que ves hoy puede desaparecer por completo dentro de un año, siendo reemplazado por nuevas cámaras y pasillos de hielo. ¿Por qué el hielo aquí adquiere este increíble tono de zafiro que deja a los visitantes en un estado de reverente asombro? El secreto reside en la extraordinaria pureza del hielo y en la presión colosal de las capas de hielo de siglos, que expulsan todas las burbujas de aire de la red cristalina, permitiendo que la luz penetre profundamente y se refleje con una intensidad hipnótica. Al estar dentro de una de estas cuevas, inevitablemente te preguntas, ¿no se vería el mundo así en las épocas más antiguas, cuando los glaciares cubrían gran parte de la Tierra? Sin embargo, esta belleza etérea oculta un peligro mortal. Solo se puede acceder a las cuevas de hielo en compañía de guías experimentados, que conocen a fondo los senderos y saben interpretar las señales de advertencia de la naturaleza. El hielo aquí no es simplemente agua congelada, vive, respira, se mueve, y a veces parece que este antiguo gigante posee su propia inteligencia y voluntad. Extraños sonidos, que recuerdan suspiros o susurros, acompañan a los visitantes, y los lugareños afirman que a veces, en las profundidades del glaciar, se puede escuchar una melodía misteriosa, parecida al canto de seres desconocidos. Sin duda, uno de los fenómenos naturales más enigmáticos de nuestro planeta sigue siendo el desierto blanco de Egipto, un lugar donde la realidad se entrelaza con la fantasía en un baile caprichoso del tiempo y las fuerzas de la naturaleza. Imagina un paisaje creado por la mano de un surrealista, un vasto mar de blanco cegador de yeso, del cual emergen esculturas fantásticas, como si estuvieran petrificadas en la eternidad. Gigantescos hongos con delgados tallos y anchas cabezas, majestuosas siluetas de animales, rostros de seres desconocidos, todo esto es el resultado de la acción de viento y arena sobre los depósitos de yeso del antiguo fondo marino durante miles de años. ¿Cómo pudo la naturaleza crear formas tan perfectas? Algunos científicos afirman que esto es simplemente el resultado de la erosión, mientras que otros ven en estas formaciones algo más, un mensaje codificado de antiguos antepasados o incluso un testimonio de la visita a nuestro planeta por representantes de otras civilizaciones. Los beduinos locales cuentan leyendas sobre cómo en noches de luna llena las figuras cobran vida y se mueven por el desierto, cambiando su posición. El arqueólogo Ahmed Fawad,
Quien ha pasado más de 20 años en el desierto blanco, reconoce que la ciencia puede explicar el proceso de formación de estas estructuras, pero no puede desentrañar el misterio de su casi intencionado ordenamiento y asombroso parecido con seres vivos. En las primeras horas del amanecer, cuando los primeros rayos de sol tiñen las esculturas de yeso en un suave tono rosado, parece que te encuentras no en la Tierra, sino en un territorio de otro mundo, donde actúan leyes completamente diferentes del espacio y el tiempo. El misterio del desierto blanco sigue atrayendo a investigadores de todo el mundo, que más se oculta bajo las capas de arena y yeso, qué secretos guarda esta antigua tierra. Bajo tierra se ocultan mundos no menos misteriosos, existiendo en silencio en la eterna oscuridad. Las cuevas del Uray, ocultas en las entrañas de la montaña azul de Virginia, representan uno de los laberintos subterráneos más misteriosos de América del Norte. Cuando en 1878 el herrero local Andrew Campbell descendió por primera vez a estos profundos misterios, se encontró con un espectáculo que no se podía describir con palabras ordinarias: columnas colosales de caliza formadas gota a gota a lo largo de millones de años, estalactitas gigantescas colgando del techo como cascadas petrificadas, y estalagmitas poderosas que se elevan hacia ellas, como si intentaran alcanzar a sus compañeros celestiales. Aquí, la naturaleza ha creado una verdadera catedral subterránea, donde las formaciones de piedra recuerdan los altares de antiguas civilizaciones, las columnas de templos olvidados y las figuras de seres míticos petrificados en la eternidad. Pero el tesoro más asombroso de estas cuevas es el único órgano estalactítico del mundo, un instrumento musical en el que los sonidos nacen al golpear martillos especiales sobre formaciones calcáreas de diferentes longitudes y grosores, creando melodías que parecen resonar desde las profundidades de los siglos. ¿Cómo pudieron los antiguos constructores crear tales prodigios acústicos en sus templos, si la naturaleza misma es capaz de generar tales instrumentos musicales perfectos? Los lagos subterráneos con agua cristalina añaden un encanto especial a este lugar, sus superficies espejadas reflejan con tal precisión los techos de piedra que es imposible determinar dónde termina la realidad y comienza la ilusión, creando la impresión de un abismo sin fondo que se pierde en la infinitud. La iluminación suave y de colores variados instalada por los guardianes modernos de las cuevas solo aumenta la sensación de irrealidad, sumergiendo a los visitantes en un estado de temblor místico y paz reverente, como si hubieran llegado al umbral de otra dimensión, donde el tiempo fluye según sus propias leyes y el espacio se dobla bajo el dominio de una fuerza desconocida. Sin embargo, uno de los fenómenos naturales más asombrosos que desafían nuestra comprensión sigue siendo el Parque Nacional de Yellowstone, en el corazón de América del Norte. Esta región misteriosa, donde la tierra exhala vapor y se tiñe de colores diversos, parece levantar un velo sobre los secretos del mundo subterráneo. Las piscinas termales, que brillan con todos los matices de azul, verde y naranja, crean la impresión de un paisaje extraterrestre, detenido entre majestuosos bosques de coníferas y montañas. Los géiseres, estos misteriosos manantiales de agua hirviendo, brotan de las entrañas de la Tierra con una regularidad aterradora. El famoso Old Faithful erupciona cada 90 minutos, lanzando una columna de agua a una altura de 45 metros, como si obedeciera a un ritmo ancestral e incomprensible. Pero ¿qué se oculta bajo este paisaje fantasmagórico? Los científicos hablan con preocupación de una gigantesca cámara magmática, un supervolcán que duerme bajo la delgada corteza terrestre. Su caldera, que se extiende por 55 por 75 kilómetros, es una de las más grandes del planeta. La última vez que este coloso despertó hace 640.000 años, lanzó a la atmósfera más de 1000 kilómetros cúbicos de material, modificando el clima de todo el planeta. ¿Qué mantiene a este gigante dormido? ¿Cuánto durará esta calma? Algunos investigadores observan que la regularidad de los géiseres y la constancia de los campos termales pueden actuar como un tipo de válvula de escape, liberando gradualmente la presión de las entrañas de la Tierra. Pero ¿es suficiente este mecanismo natural para contener la titánica fuerza que se oculta bajo el pintoresco parque?
En las profundidades de las montañas rocosas de Canadá se encuentra otro asombroso milagro creado por el hombre, pero dotado de una vida misteriosa propia. El lago Abraham, un cuerpo de agua artificial, surgido como resultado de la construcción de una presa en el río North Saskatchewan en 1972, se ha convertido en uno de los lugares más enigmáticos y fascinantes del mundo. ¿Qué lo hace tan especial? Con la llegada del invierno, cuando la temperatura baja por debajo de cero, bajo la superficie helada y cristalina del lago ocurre un verdadero milagro. Miles de burbujas de metano se congelan en el hielo, creando un efecto impresionante de cielos helados o galaxias congeladas. Estos discos blancos de diferentes tamaños, como si estuvieran congelados en el tiempo, forman patrones intrincados que recuerdan antiguos jeroglíficos o mapas de mundos inexplorados. Pero, ¿de dónde proviene este gas misterioso? Los científicos explican que el metano se libera en el proceso de descomposición de sustancias orgánicas y plantas en el fondo del lago, y cuando las aguas frías se congelan, las burbujas suben lentamente a la superficie, donde quedan atrapadas en una capa de hielo. Capa tras capa, crean composiciones tridimensionales de una belleza increíble, visibles a través del hielo transparente de hasta 30 centímetros de grosor. En días soleados y helados, cuando el hielo azulado resplandece contra el fondo de majestuosas montañas cubiertas de nieve, el lago Abraham se convierte en un verdadero paraíso para los fotógrafos y buscadores de maravillas de todo el mundo. Ellos llegan aquí para capturar este fenómeno efímero. Cada año, los patrones nunca se repiten, creando siempre una nueva y única imagen. Algunos residentes locales creen que en estas burbujas están encerrados antiguos mensajes, códigos cifrados del pasado, esperando a alguien que pueda descifrarlos. ¿Quién sabe? Perhaps under this smooth surface lie the answers to questions that humanity has been asking itself for many thousands of years. Las majestuosas acantilados de Moher, elevándose sobre las interminables aguas del Atlántico hasta 214 metros, parecen titanes petrificados en eterno enfrentamiento con la furia oceánica. Estos antiguos formaciones rocosas, extendiéndose a lo largo de 8 kilómetros a lo largo de la costa occidental de Irlanda, conservan la energía de 300 millones de años de historia geológica. Según las leyendas locales, en las horas crepusculares, cuando la niebla envuelve la base de los acantilados, se pueden escuchar las voces de los antiguos dioses celtas susurrando sus secretos a las olas. Los arqueólogos han encontrado restos de antiguos lugares de ritual en las cimas de estas rocas, círculos de piedra alineados con las estrellas, símbolos misteriosos grabados en la piedra. ¿Qué buscaban aquí los druidas, realizando sus misteriosos rituales en el límite de la tierra, donde el cielo se funde con el mar? Algunos investigadores creen que la estructura geomagnética especial de los acantilados crea flujos energéticos que los antiguos podían utilizar para comunicarse con el mundo espiritual. Otros afirman que desde estas rocas se pueden observar fenómenos astronómicos únicos, inaccesibles en otros lugares. Pero el verdadero significado de este lugar, donde el viento canta su eterna canción entre el cielo y la tierra, sigue siendo un misterio que escapa a los científicos modernos. En el otro extremo del mundo se alza un colosal gigante de piedra que desafía al mismo cielo. El Everest, 8.848 metros de pura grandeza, inmóvil entre la Tierra y el cosmos. Los nepaleses lo llaman Sagarmatha, diosa del cielo, y los tibetanos, Chomolungma, madre de los dioses del universo. No es solo una montaña, sino un portal sagrado entre mundos, donde cada piedra está impregnada de leyendas y creencias místicas. El aire rarefacto, temperaturas que llegan hasta -60 grados, y repentinas tormentas de nieve, que hace que miles de personas arriesguen su vida para alcanzar esta cima inaccesible. Los sherpas locales dicen que en las laderas de la montaña habitan los espíritus de los antepasados, observando a cada uno que se atreve a perturbar su paz. Los alpinistas que han llegado a la cima cuentan historias extrañas, el tiempo que parece detenerse, sonidos inexplicables y voces susurrando en idiomas desconocidos. Algunos científicos lo explican como resultado de la falta de oxígeno y alucinaciones, mientras que otros se preguntan si el Everest no es algo más que un simple punto geográfico. Ascender a esta cima,
no es solo una hazaña deportiva, sino una experiencia profundamente transformadora, donde el ser humano se enfrenta a las fuerzas primigenias de la naturaleza y, posiblemente, a algo aún más antiguo e incomprensible. En la zona de la muerte, como se llama a las alturas superiores a los 7500 metros, el tiempo y el espacio parecen distorsionarse, y la frontera entre la realidad y algo más se vuelve aterradoramente delgada. ¿Qué nos espera en la cima del mundo? ¿Qué revelaciones se abren para aquellos pocos que logran alcanzar este punto de encuentro entre la tierra y el cielo? No menos enigmáticos son otros fenómenos naturales creados por la Tierra a lo largo de los milenios. El cañón de Antílope en Arizona, un misterioso desfiladero de arenisca donde la realidad parece disolverse en los flujos de luz que penetran a través de estrechas rendijas en el arco rocoso. Podemos imaginar que este laberinto de líneas suaves y curvas fue creado solo por un capricho de la naturaleza. El agua y el viento, estos antiguos escultores del planeta, trabajaron aquí durante millones de años, esculpiendo en la arenisca navajo formas caprichosas que recuerdan olas petrificadas. Cada giro, cada hueco en las paredes del cañón cuenta una historia sobre el tiempo en que los flujos de agua, con una fuerza increíble, se abrieron camino a través de la roca sólida. La luz solar, cayendo bajo diferentes ángulos, crea la ilusión de que las paredes se mueven, parecen fluir, estar vivas, como una tela que se mece con el viento del desierto. Fotógrafos de todo el mundo acuden aquí para capturar este fenómeno de juego de luz y sombra, haciendo que el cañón de Antílope sea uno de los objetos naturales más fotografiados del planeta. Pero incluso las cámaras más perfectas no pueden transmitir esa sensación de irrealidad que invade al visitante cuando se encuentra en el fondo del desfiladero, observando cómo un simple rayo de sol se convierte en un resplandor místico que tiñe las paredes con increíbles tonos de naranja, rojo y púrpura. ¿Qué intenta contarnos este cañón con su silencioso lenguaje de luz y piedra? ¿Qué otros secretos ocultan sus tortuosos pasajes a nuestra vista? Sin embargo, si la naturaleza puede crear enigmas en la Tierra, también oculta maravillas no menos misteriosas bajo las aguas. Cerca de la costa de Belice se encuentra una de las anomalías más místicas del océano mundial, el Gran Ojo Azul. Imagina una perfecta inmersión circular de 300 metros de diámetro, que se adentra en la oscuridad impenetrable a una profundidad de 124 metros. En un día claro, desde la altura de un pájaro, este lugar parece un gigantesco zafiro incrustado en una montura de turquesa en el mar Caribe. ¿Qué es realmente este misterioso fenómeno? Los científicos afirman que el Gran Ojo Azul es una antigua cueva kárstica que se formó durante el último periodo glaciar, cuando el nivel del mar era significativamente más bajo. ¿Pero por qué tiene esta forma tan perfectamente circular? ¿Qué se oculta en su fondo, donde solo penetra una luz tenue y fantasmal? Los buzos que se han atrevido a descender a esta cima hablan de extraños efectos acústicos, corrientes inexplicables y sombras misteriosas que parpadean en el límite de la visibilidad. El investigador profesional de las profundidades Jacques Cousteau, quien se sumergió aquí por primera vez en 1971, llamó a este lugar uno de los sitios más destacables del planeta. En las paredes de caliza de la cueva, los científicos encontraron extrañas formaciones de estalactitas dispuestas en ángulos imposibles, desafiando las leyes de la física y la geología. Algunos investigadores sugieren que el Gran Ojo Azul podría haber sido parte de un sistema subterráneo extenso, posiblemente relacionado con la legendaria civilización maya, cuyas ciudades se encontraban cerca. Los pescadores locales evitan estos lugares, transmitiendo de generación en generación historias sobre desaparecimientos inexplicables de barcos y extraños sonidos que se oyen desde las profundidades en noches sin luna. La ciencia moderna puede explicar el origen de esta inmersión submarina, pero puede desentrañar todos los secretos que guardan las aguas oscuras del Gran Ojo Azul. En el corazón de Madagascar, como si fueran las puertas a otra dimensión, se alza el misterioso Tsini de Bemara, un bosque de piedra donde afiladas agujas de caliza perforan el cielo como guardianes petrificados de antiguos secretos.
Estas majestuosas formaciones, creadas a lo largo de millones de años de erosión ininterrumpida, forman un laberinto de miles de espadas de caliza, algunas de las cuales alcanzan una altura de 30 metros. Los malgaches locales llaman a este lugar Chini, que significa lugar donde no se puede caminar descalzo, y este nombre refleja perfectamente la esencia de este paisaje extraterrenal. En el aire aquí flota una sensación de lo sobrenatural, cuando los rayos del sol se filtran a través de las afiladas puntas de piedra, proyectan sombras caprichosas, creando la ilusión de que las piedras inmóviles se mueven. Los científicos explican la formación de este fenómeno mediante procesos de erosión kárstica, pero ¿cómo explicar ese extraño sentimiento que invade a cada visitante, como si estas piedras guardaran la memoria de algo más que simples procesos geológicos? Entre las agujas de piedra se ocultan profundas fisuras en las que habitan especies de plantas y animales que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo, como si la naturaleza hubiera creado aquí su laboratorio secreto de evolución. Algunos investigadores sugieren que la actividad geomagnética anómala en esta región puede influir en las mutaciones genéticas, mientras que otros señalan un compuesto mineral especial en el suelo, pero la verdadera causa de este fenómeno biológico sigue siendo un misterio sin resolver. Las leyendas locales cuentan que el bosque de piedra es el resultado de guerreros petrificados de un antiguo reino, castigados por los dioses por su arrogancia, pero ¿quién puede asegurar con certeza que detrás de estos mitos no se oculta un grano de verdad sobre eventos borrados de la historia oficial? Ahora nos trasladamos a las profundidades misteriosas del sudeste asiático, donde se oculta una de las reliquias más enigmáticas de la antigüedad. Las cuevas de Batu, un colosal bloque de caliza que guarda en su interior algo verdaderamente inexplicable. Imponentes estatuas de dioses hindúes, talladas en bloques monolíticos de piedra, observan a los visitantes con una muda pregunta: ¿quién creó estas asombrosas imágenes? Una gigantesca figura dorada de Murugan, que alcanza los 42 metros de altura, se erige al pie del complejo sagrado, como un guardián de los antiguos secretos. Pero el mayor misterio espera a los peregrinos: 272 escaleras que suben abruptamente hacia el templo principal, oculto en el corazón de la montaña. Cada escalón, pulido por millones de pies descalzos a lo largo de los siglos, guarda su propia historia, su susurro del pasado, que se oculta en las profundidades de estas cuevas. Algunos investigadores afirman que las propiedades acústicas de la gran sala no son casuales. Los sonidos emitidos en ciertos puntos de la cueva crean una resonancia asombrosa, similar a las mantras sagradas. Otros creen que la disposición de las estatuas coincide con antiguos mapas astronómicos. Los habitantes locales cuentan historias de extraños fuegos que aparecen en lo profundo de las cuevas en noches sin luna, y de inexplicables sensaciones que experimentan algunos visitantes, como si alguien invisible los observara desde la oscuridad. Los científicos modernos, utilizando escaneo láser, han descubierto pasajes ocultos que llevan aún más adentro en la montaña. Pero, ¿qué se esconde en estos pasajes inexplorados? ¿Tesoros antiguos, conocimientos olvidados o algo aún más enigmático que no se ajusta a nuestro entendimiento? En medio de este paisaje místico aparece la imagen de una valle aún más enigmática y majestuosa, conocida como la Valle de los Monumentos, que se extiende en la frontera entre los estados de Arizona y Utah. Estas formaciones rocosas colosales, que parecen haber sido talladas por una mano invisible, se elevan sobre la planicie desértica, desafiando nuestra comprensión de los procesos de erosión y descomposición. Monolitos rojizos anaranjados, que alcanzan alturas de entre 150 y 300 metros, se mantienen en un silencio majestuoso, guardando los secretos de millones de años de historia geológica. ¿Cómo pudo la naturaleza crear tales formas perfectas, que recuerdan a mesas gigantes, torres majestuosas y figuras de guardianes antiguos? Los nativos navajos llaman a esta valle Sebiini-Ninizini, Valle de Rocas, y en sus leyendas, estos monumentos son titanes petrificados, caídos en batalla con antiguos dioses. Desde los años 30 del siglo pasado, los directores de Hollywood han convertido estos paisajes enigmáticos en un símbolo oculto del oeste americano, donde se desarrollaban las tramas de los westerns con su implacable lucha entre el bien y el mal.
Algunos investigadores afirman que el valle posee una energía especial que influye en la percepción del tiempo y el espacio, mientras que otros hablan de extraños fenómenos luminosos observados aquí al amanecer. Sin embargo, ninguna expedición científica ha logrado explicar por qué, en este punto exacto del planeta, la naturaleza creó esta galería perfecta de gigantes de piedra, que observan en silencio el paso del tiempo. En el Mediterráneo, en la antigua tierra de Sicilia, se alza un misterioso coloso cuya respiración de fuego no cesa desde hace más de 2500 años. El Etna, un guardián majestuoso y temible del isla, el volcán más activo de Europa, cuyas erupciones con una regularidad incomprensible transforman el paisaje circundante, creando nuevos cráteres y campos de lava que se extienden por decenas de kilómetros. ¿Puede uno imaginarse una fuerza capaz de cambiar el rostro de la Tierra de tal manera que estos cambios sean visibles incluso desde la órbita de nuestro planeta? Cada año, esta montaña de fuego cambia su altura, a veces se eleva más bajo el peso de nuevas capas de lava, y otras veces pierde altura después de poderosas erupciones. Pero lo más asombroso es lo que se revela a aquellos que se atreven a subir por sus laderas. Las coronas de nieve en la cima se mezclan con cráteres humeantes, y los fértiles jardines de las laderas inferiores se transforman abruptamente en desoladas llanuras de ceniza, donde parece que uno ha llegado a otro planeta. Los antiguos griegos no podían menos que atribuir a este lugar un significado místico. En las entrañas del Etna, según sus creencias, se encontraban las forjas del dios Hefesto, donde los poderosos cíclopes, día y noche, forjaban relámpagos para el dios del trueno, Zeus. Cada trueno en los alrededores del volcán, cada columna de humo y lenguas de fuego que emergen del cráter, ¿no son estos testimonios de que los antiguos mitos aún están vivos? Y cuando uno se encuentra al pie de este gigante de fuego, ¿no siente uno el aliento mismo del tiempo, que une nuestro mundo con el de las antiguas leyendas y dioses? Ahora, transportémonos a otro rincón de nuestro planeta, donde la naturaleza ha creado algo verdaderamente fascinante, el desierto salino de Uyuni, extendido en la parte suroeste de Bolivia. Este paisaje misterioso, que ocupa una superficie de más de 10.000 kilómetros cuadrados, es la mayor llanura salina del mundo, que contiene alrededor de 10.000 millones de toneladas de sal. Pero el verdadero milagro ocurre en la temporada de lluvias, cuando una fina capa de agua que cubre la superficie cristalina convierte el desierto en un colosal espejo que borra la línea entre el cielo y la tierra. Imaginaos, una extensión infinita que refleja cada nube, cada matiz del cielo con una claridad tan asombrosa que parece que camináis por el aire o flotáis entre dos dimensiones. Los chamanes locales creen que en esos momentos se abre un portal entre mundos, permitiendo comunicarse con los espíritus antiguos. Por otro lado, los científicos explican este fenómeno por la superficie perfectamente lisa del salar y el alto contenido de sales, que crean el efecto de un reflejo ideal. Pero ¿cómo pudo la naturaleza crear una superficie tan perfectamente lisa que se extiende por muchos kilómetros? ¿De dónde proviene toda esa cantidad de sal en esta región de alta montaña? Según una teoría, Uyuni es el resto de un antiguo océano que alguna vez cubrió esta tierra, según otra, el resultado de complejos procesos geológicos relacionados con la actividad volcánica de los Andes. Cada año, miles de viajeros superan un camino complicado para ver con sus propios ojos este espectáculo increíble, cuando las estrellas se reflejan en el agua, creando la ilusión de la infinidad del universo bajo sus pies. La naturaleza sigue asombrándonos con fenómenos que parecen casi otros mundos en su belleza surrealista. El volcán Kaba Ijen, oculto en la parte oriental de la isla de Java en Indonesia, es el hogar de uno de los espectáculos más misteriosos y fascinantes de nuestro planeta, la lava azul que fluye por sus laderas como un río fantasmal de otro mundo.
En la oscuridad más absoluta de la noche, estos ríos azulados crean un resplandor casi mítico que nos hace reflexionar. ¿No estarán relacionados estos fenómenos con las antiguas leyendas sobre los espíritus del fuego? Los mineros locales, que extraen azufre en estas condiciones peligrosas, cuentan historias sobre cómo el fuego azul a veces adopta formas extrañas, como si intentara comunicar algo a los observadores. Los geólogos explican este fenómeno como la combustión de gases sulfurosos que, al entrar en contacto con el oxígeno atmosférico, se inflaman y crean este resplandor azulado que alcanza temperaturas de alrededor de 400 grados Celsius. Pero ¿por qué aquí, en el cráter del Cava Igen, este fenómeno se manifiesta con tanta intensidad que es visible a decenas de kilómetros? ¿Qué se oculta en las profundidades de este lago volcánico, cuya acidez supera la de los líquidos de las baterías, haciéndolo uno de los cuerpos de agua más peligrosos de la Tierra? En el corazón de la Sajonia suiza, en Alemania, se encuentra una estructura que desafía las leyes de la perspectiva y la óptica. El puente de Rakot, conocido también como el Puente del Diablo, se eleva sobre la superficie del agua en el Parque Nacional de Kromlau, creando un fenómeno que no puede explicarse fácilmente. Este puente de piedra, construido en el siglo XVIII con bloques de basalto, refleja en el agua un círculo absolutamente perfecto, y lo más asombroso es que esta geometría impecable se mantiene independientemente del ángulo desde el cual se observe. ¿Cómo pudieron los antiguos constructores, sin los instrumentos de diseño modernos, calcular una ilusión óptica tan compleja? Las leyendas locales afirman que el puente fue construido por el diablo, quien hizo un pacto con un habitante local y dejó este fenómeno óptico como prueba de su naturaleza sobrenatural. Ingenieros y matemáticos ofrecen explicaciones más racionales, relacionadas con el conocimiento intuitivo de las curvas parabólicas por parte de los constructores de la época, pero los cálculos precisos necesarios para crear tal efecto parecen demasiado complejos para la tecnología del siglo XVIII. Algunos investigadores sugieren que los creadores del puente pudieron basarse en conocimientos ancestrales transmitidos a través de generaciones por civilizaciones whose understanding of geometry and optics was far ahead of their time. Podemos estar seguros de que esto es solo una feliz casualidad y no un mensaje intencionalmente codificado, cuyo significado aún no hemos descifrado. Sin embargo, un espectáculo aún más enigmático espera a aquellos que se atrevan a adentrarse en las profundidades de las montañas de Altay, donde se oculta el misterioso lago Geyser, un lugar donde la Tierra misma parece abrir sus ojos. En sus aguas cristalinas, que parecen pintadas por la mano de un artista desconocido, se forman constantemente extraños patrones azul-verdes, que surgen debido a las erupciones de fuentes termales del fondo. Los círculos concéntricos que aparecen como resultado de la actividad de los géiseres calientes son asombrosamente similares a gigantescos ojos, como si el mismo planeta nos observara a través de la superficie del agua. ¿Qué hace que estas fuentes termales pulsen con una regularidad tan asombrosa? Los científicos aún discuten sobre la naturaleza de este fenómeno, ya que un manantial termal activo en un clima frío y montañoso como el de Altay representa una verdadera anomalía. La mayoría de los géiseres conocidos existen en regiones con actividad volcánica, pero aquí, lejos de volcanes activos, la naturaleza ha creado su propio milagro. Con la llegada del invierno, el misterio se vuelve aún más insondable. Cuando los cuerpos de agua circundantes se congelan, las aguas del lago Geyser se niegan a obedecer al frío. El hielo transparente y delgado que se forma en los bordes solo intensifica la impresión mística, permitiendo observar cómo debajo de él continúan sus movimientos eternos los corrientes subterráneas, dibujando patrones hipnóticos, como un mensaje cifrado desde las profundidades de la Tierra. ¿Quién sabe qué otros secretos guardan estos ojos del planeta, que nos observan desde las profundidades de los siglos? En el estado brasileño de Río Grande del Norte se encuentra el río Punaú, un lugar tan asombroso que muchos residentes locales lo consideran un portal entre mundos. Aquí, la naturaleza ha creado un paisaje verdaderamente misterioso. Las aguas cristalinas del río,
como un líquido esmeralda, se encuentran con la superficie azul del océano Atlántico, mientras que a su alrededor, como guardianes de un antiguo templo, se elevan las dunas de arena blanca, rodeadas de palmeras de coco esmeralda y densos manglares misteriosos. ¿Qué hace que científicos y viajeros regresen aquí una y otra vez? Quizás sea el fenómeno inexplicable de las dunas de arena, que parecen vivir su propia vida, moviéndose bajo la influencia del viento, o los enigmáticos estanques naturales, lagunas de forma perfecta que aparecen durante las mareas entre las dunas de arena, llenas de agua tan transparente que parece flotar en el aire. En ciertos momentos, cuando el sol se pone en el horizonte, ocurre algo increíble, sus rayos se reflejan en las aguas del Punau de tal manera que el río comienza a brillar con una luz dorada y anaranjada, creando la ilusión de un flujo de fuego líquido. Algunos investigadores afirman que esto es simplemente un juego de luces, mientras que otros, incluidos los pueblos indígenas de la región, creen que en esos momentos el río se convierte en un conducto de energías que conectan nuestra realidad con algo mucho más antiguo y poderoso que todas las civilizaciones conocidas. Puede ser una simple coincidencia que en los depósitos de arena alrededor del Punau se hayan encontrado artefactos con una antigüedad de 8000 años, pero cuyo origen sigue siendo un misterio para los arqueólogos. La cueva de Fingal, ubicada en la isla deshabitada de Staffa en el archipiélago de las Hébridas Interiores, es tan misteriosa como fascinante. Este es un verdadero prodigio de la naturaleza, cientos de columnas de basalto hexagonal, alineadas con una precisión geométrica perfecta, como si las hubiera diseñado un arquitecto antiguo con habilidades sobrenaturales. Las olas del mar, al entrar en la cueva de 50 metros de profundidad, crean una sinfonía de sonidos asombrosa, cuyo eco se propaga por toda la bóveda de piedra. Las leyendas celtas locales atribuyen la creación de este lugar al gigante mítico Finn Mac Cool, quien supuestamente construyó un camino submarino entre Escocia e Irlanda. Pero ¿cómo explicar la acústica asombrosa de la cueva, donde cada sonido se transforma en un eco melodioso, similar al sonido de un órgano en una catedral gótica? Justo estos sonidos enigmáticos inspiraron al compositor Felix Mendelssohn a crear la famosa obertura Las Hébridas, también conocida como La Cueva de Fingal, en 1829. Algunos investigadores afirman que las propiedades acústicas únicas de la cueva podrían haber sido utilizadas por los druidas antiguos para realizar rituales, mientras que otros sugieren que aquí podría haber existido una especie de laboratorio sonoro donde los bardos celtas perfeccionaban su arte. Es interesante que en ciertos días del año, cuando los rayos de sol penetran en la cueva bajo un ángulo particular, las columnas de basalto proyectan sombras que forman patrones extraños, similares a antiguos símbolos celtas. ¿Es una coincidencia o un marcador calendárico intencional? La verdad, como siempre en estos lugares, permanece oculta tras el velo del tiempo. Vamos a trasladarnos a otro fenómeno natural no menos enigmático, oculto en los rincones más remotos de nuestro planeta. La Valle de los Geiseros en Kamchatka, un lugar donde la tierra exhala vapor caliente y el agua brota de las entrañas con tal fuerza que parece que los antiguos dioses quieren recordarle a la humanidad su presencia. Este campo de géiseres, el segundo más grande del mundo después del Yellowstone, permaneció desconocido para la ciencia hasta 1941, cuando la geóloga Tatiana Ustinova y el guía Nisifor Krupenin tropezaron accidentalmente con este mundo perdido. Imaginaos, más de 40 géiseres y numerosos manantiales termales dispersos por la estrecha valley del río Geyser, crean un paisaje fantasmagórico que parece sacado de otra realidad. Pero lo más asombroso es que muchos ciudadanos soviéticos se negaban a creer en la existencia de este lugar incluso después de su descubrimiento oficial. ¿Cómo puede existir tal maravilla de la naturaleza y por qué nadie sabía de ella antes?, preguntaban. Solo con la aparición de las fotografías en color, que captaban los increíbles tonos de las algas termófilas, esmeralda, naranja vivo, azul intenso, la gente comenzó a aceptar la realidad de la Valle de los Geiseros. Estos microorganismos, que viven en condiciones extremas, crean patrones caprichosos en la superficie de los campos termales, como si alguien hubiera pintado un cuadro surrealista en la superficie de la Tierra. ¿No es este lugar un portal que muestra cómo podría haber sido nuestro planeta hace millones de años, cuando la vida apenas comenzaba en el caldo primitivo?
En el otro extremo del planeta, donde el fuego y el hielo bailan su eterno vals, se extiende la playa de Reinisfara, un misterioso reino de arena negra y olas blancas que se estrellan contra formaciones basálticas caprichosas. Este lugar parece haber sido creado a partir del mismo tejido de las antiguas leyendas, arena negra como el carbón, surgida de la lava volcánica solidificada, pulverizada sin piedad por el tiempo y las tempestades atlánticas hasta alcanzar una suavidad aterciopelada. Columnas basálticas, alineadas en perfectos hexágonos geométricos, emergen de la Tierra como las tubas de un antiguo órgano o las columnas de un palacio extraterrestre. Muchos directores han elegido este lugar para rodar películas sobre otros mundos, tan irreal parece este paisaje. Pero ¿cuál es el misterio que guardan las oscuras siluetas de Reinisdrangar, esos majestuosos pilares marinos que emergen de las aguas turbulentas? Las leyendas islandesas cuentan que en tiempos pasados eran trolls que arrastraban un barco hacia la orilla, pero los primeros rayos del amanecer los sorprendieron, transformándolos en piedra para siempre. ¿Es posible encontrar una explicación más poética a estas misteriosas formaciones creadas por las fuerzas volcánicas y la erosión marina? Reinisfara no solo cautiva con su belleza mística, sino que también inspira un temor ancestral. Se le considera uno de las playas más peligrosas del mundo, donde el océano se lleva a los visitantes imprudentes con olas asesinas que se acercan sin ruido y con la velocidad del rayo. Los habitantes locales dicen, nunca te des la espalda al mar en Reinisfara, porque los corrientes impredecibles y las olas que alcanzan alturas de hasta 25 metros pueden arrastrarte instantáneamente a las profundidades heladas sin dejar ninguna posibilidad de salvación. Vamos a transportarnos a la misteriosa Patagonia, donde los majestuosos monolitos graníticos del Parque Nacional Torres del Paine desafían nuestra comprensión de los procesos naturales. Estas colosales torres de piedra, que se elevan más de 2000 metros sobre las aguas esmeralda de los lagos, parecen estar en un diálogo silencioso con el tiempo. Sus superficies, pulidas por los vientos helados hasta brillar como un espejo, guardan misteriosos patrones que algunos investigadores interpretan como antiguos símbolos dejados por una civilización desaparecida. Los glaciares del parque, que retroceden lentamente bajo el ataque del calentamiento global, revelan extrañas anomalías geológicas, agujeros perfectamente redondos en las rocas, círculos concéntricos inexplicables en las piedras, inclusiones metálicas de origen desconocido. Los gauchos locales cuentan historias escalofriantes sobre extraños sonidos que resuenan desde las profundidades de los lagos en noches sin luna, sobre luces parpadeantes que bailan entre las cimas graníticas cuando la niebla envuelve los valles. Y si estas majestuosas torres no son solo el resultado de millones de años de actividad geológica, sino algo más, un templo natural creado según un propósito que aún no podemos entender. ¿Quién sabe qué secretos se ocultan en las cuevas inaccesibles, perdidas entre estos gigantescos monolitos? Sin embargo, también existen otros lugares en nuestro planeta donde la naturaleza y el ser humano han creado algo verdaderamente misterioso y cautivador. El cañón de mármol de Ruskeala en Karelia, un lugar enigmático donde la frontera entre la creación de la naturaleza y la maravilla humana se desvanece en las aguas esmeraldas. ¿Qué se oculta en las profundidades de este lugar asombroso? El cañón, surgido como resultado de la extracción de mármol iniciada aún en el siglo XVII por los suecos, guarda rastros del trabajo humano que transformó el paisaje natural hasta el punto de hacerlo irreconocible. El mármol de Karelia, extraído de estas entrañas, adornó las majestuosas paredes de la Catedral de San Isaac, los lujosos salones del Palacio de Mármol y otras joyas arquitectónicas de San Petersburgo. Cuando en los años 30 del siglo XX las obras cesaron, la naturaleza recuperó lo que alguna vez le fue arrebatado. Las aguas subterráneas, filtrándose a través de las grietas, fueron llenando gradualmente las minas y cuevas excavadas, creando un mundo sumergido fantástico con agua cristalina de un tono esmeralda peculiar. Esta agua, rica en minerales, posee casi una transparencia mística. En días soleados se puede ver el fondo a una profundidad de 15 metros, y las paredes de mármol verticales, reflejándose en la superficie espejada, crean la ilusión de un espacio infinito. Hoy en día,
Este lugar atrae a miles de viajeros que desean tocar sus misterios, laberintos de cuevas subterráneas con estalactitas caprichosas, cascadas susurrantes ocultas en el denso bosque y la posibilidad de navegar en una barca entre las majestuosas columnas de mármol, iluminadas con luces de colores, crean la sensación de sumergirse en algún otro mundo paralelo. Algunos habitantes locales afirman haber oído extraños sonidos procedentes de las profundidades del cañón en noches sin luna, ya sea el susurro del agua o los ecos del trabajo de los canteros que ya no están. ¿Quién sabe qué otros secretos guardan estos antiguos bloques de piedra? En la sombra de este misterio se oculta otra anomalía inexplicable de la naturaleza, el volcán Irazú, que se alza sobre los exuberantes bosques tropicales de Costa Rica. Este antiguo gigante guarda en su cráter un lago de una belleza hipnótica, la superficie del agua resplandece con todos los matices de esmeralda y turquesa, como si fuera una joya líquida encerrada en una copa de piedra. Pero lo que realmente fascina a los investigadores es que el color de estas aguas nunca permanece constante, cambia con una periodicidad incomprensible, reaccionando a los procesos químicos secretos que tienen lugar en las profundidades de la Tierra. Los habitantes locales durante siglos han creado leyendas sobre este lago mítico, considerándolo un portal a otros mundos o un espejo que refleja el estado de ánimo de los antiguos dioses. Los científicos afirman que la causa de este fenómeno es la alta concentración de sales minerales y azufre que interactúan con los gases volcánicos, pero ¿puede una explicación tan mundana desentrañar completamente el misterio de este lugar? Algunos investigadores han notado una extraña regularidad, durante los periodos de mayor cambio de color del lago, se observan anomalías electromagnéticas inexplicables que afectan el funcionamiento de los instrumentos. ¿Y si este lago no es solo un fenómeno geológico, sino un indicador de procesos profundos que están más allá de nuestro entendimiento? Las antiguas tribus indígenas que habitaban estas tierras consideraban las aguas del Irazú sagradas y dotadas de propiedades curativas, y los chamanes afirmaban que los matices del lago podían predecir el futuro. Podrían haber poseído conocimientos que hoy ha perdido la ciencia moderna. En este misterioso país de hielo y fuego, en el límite del mundo habitado, se extiende una laguna helada llamada Hokulsarlon, un lugar donde la realidad se funde con la fantasía, y el tiempo se detiene en los cristales de hielo ancestral. Imponentes icebergs, desprendidos del glaciar Breyamerkurkul, flotan lentamente sobre la superficie espejada del agua, como guardianes fantasmales que custodian secretos milenarios. Cada bloque de hielo, una obra única de la naturaleza, con formas caprichosas y matices que van desde el blanco deslumbrante hasta el profundo zafiro y esmeralda. ¿Qué se oculta dentro de estos colosos helados? ¿Qué mensajes del pasado están encerrados en las burbujas de aire que se han congelado en el hielo hace milenios? Los habitantes locales cuentan sobre extraños sonidos que emanan de la laguna en noches sin luna, un susurro suave, similar a antiguos conjuros, el crujido del hielo, recordando señales misteriosas de origen desconocido. Los científicos explican estos fenómenos como procesos naturales de derretimiento y movimiento del hielo, pero pueden asegurar con certeza que conocen todos los secretos de este lugar. Algunos investigadores sugieren que en la masa de hielo pueden existir microbios de decenas de miles de años, capaces de revelar las condiciones climáticas de épocas pasadas. Otros, más audaces teóricos, hablan de la posibilidad de que existan ecosistemas enteros conservados en el hielo, o incluso de antiguos artefactos incrustados en estos monumentos helados. Cuando la luz solar penetra la masa de hielo, creando un resplandor fantástico, parece que los mismos dioses de las leyendas nórdicas iluminan el camino hacia la revelación de los misterios ocultos en este lugar asombroso, entre el mundo de los humanos y el reino del frío eterno. Y si hablamos de lugares donde el tiempo parece detenerse, no podemos dejar de mencionar el sagrado lago Baikal, el lago más antiguo y profundo del planeta, que guarda en sus aguas cristalinas secretos que se remontan a los tiempos más remotos. Su increíble profundidad, 1642 metros, lo convierte en un verdadero abismo que oculta ecosistemas enteros, desconocidos para la ciencia.
que se oculta en estas profundidades insondables. ¿Por qué? Precisamente aquí, en el corazón de Siberia, la naturaleza creó este misterioso depósito del 20% de todas las aguas dulces del planeta. La única ecosistema del lago dio vida a más de 2000 especies de plantas y animales, de las cuales el 60% no se encuentra en ningún otro lugar de la Tierra. El omul, el golomianca, un pez transparente sin escamas que contiene hasta un 40% de grasa en su cuerpo, y la foca de Baikal, como estos seres se encontraron aislados en este mar interior. Pero, tal vez, la mayor enigmática de Baikal se revela en invierno, cuando su superficie se convierte en una capa de hielo de 1 metro de espesor de una transparencia increíble, a través de la cual se pueden ver las profundidades de 40 metros. Los chamanes locales creen que en esos momentos se abre un portal entre mundos, y las extrañas figuras que aparecen en el hielo son mensajes de los espíritus que habitan las profundidades. Los científicos hablan de la composición mineral y de las condiciones especiales de congelación, pero pueden explicar esos sonidos y resplandores inexplicables que se observan sobre la superficie helada en noches sin luna. El lago Peito, oculto entre las majestuosas cumbres de las montañas rocosas canadienses, una verdadera joya del Parque Nacional de Banff, que guarda sus secretos bajo la superficie espejada del agua. Sus contornos, observados desde la altura de un pájaro, forman una silueta asombrosamente precisa de una cabeza de lobo. La naturaleza parece haber creado intencionalmente este símbolo, cuyo significado se ha perdido en el tiempo. Pero el mayor misterio del lago es su color casi irreal, casi etéreo, de un azul turquesa que cambia como el estado de ánimo de un dios antiguo, desde un azul pastel en la primavera hasta un esmeralda intenso en el verano, y luego a un verde misterioso en el otoño. ¿Qué causa esta transformación asombrosa? Los científicos afirman que todo se debe a las más pequeñas partículas de rocas, conocidas como harina de piedra, traídas por los glaciares derretidos, que dispersan la luz solar de una manera especial. Pero, ¿es esto realmente así? Quizás los antiguos indígenas, que consideraban estos lugares sagrados, conocían la verdadera causa. La plataforma de observación, ubicada en la ladera de la montaña sobre el lago, ofrece una de las vistas más impresionantes de todo Canadá, una panorámica que deja sin aliento y detiene el tiempo. El espectáculo más misterioso se presenta ante los observadores al amanecer, cuando los primeros rayos de sol tocan las cimas de las montañas y sus reflejos en el agua cristalina crean la ilusión de un mundo paralelo, un reflejo espejado de nuestra realidad. Los guardabosques locales cuentan historias de extraños efectos ópticos que a veces aparecen sobre el lago en las horas previas al amanecer, columnas de luz, destellos inexplicables y hasta siluetas fantasmagóricas que emergen en la superficie del agua. ¿Qué es esto? Solo una simple refracción de la luz o mensajes del pasado. No menos enigmático es el volcán Bromo, que se alza majestuosamente en el corazón de la isla indonesia de Java, una creación colosal de las fuerzas de la naturaleza, oculta dentro de la gigantesca caldera de Tengger. Cuando los rayos del amanecer tocan este lugar, ante los ojos se abre un paisaje verdaderamente extraterrestre, una vasta llanura arenosa, llamada por los lugareños Mar de Arena, se extiende por decenas de kilómetros cuadrados, rodeada por acantilados antiguos de la caldera que alcanzan cientos de metros de altura. De este mar fantasmagórico, como centinelas de otro mundo, emergen conos de varios volcanes, entre los cuales Bromo destaca por su cráter humeante, que parece respirar. ¿Qué hace que miles de viajeros suban a la plataforma de observación del monte Penanjacan mucho antes del amanecer? Quizás sea este espectáculo sobrecogedor, cuando la primera luz tiñe el paisaje ceniciento de tonos púrpura y dorados, y del cráter de Bromo se elevan nubes de humo blanco, parece que se está contemplando el despertar de un antiguo dios. Para el pueblo Tengger, que vive a los pies del volcán, Bromo no es solo un fenómeno geológico, es un lugar sagrado donde habita el dios Brahma, y el ritual anual de casada, durante el cual se lanzan ofrendas de frutas y flores al cráter, tiene como objetivo apaciguar al temible dios. Se puede encontrar un ejemplo más claro de cómo la terrible fuerza de la naturaleza se convierte en objeto de veneración y temor mítico.
Los arqueólogos han encontrado pruebas de que el culto al volcán ha existido aquí durante muchos siglos, pero nadie puede asegurar con certeza qué conocimientos secretos guardan los chamanes Tenier, que transmiten sus secretos de generación en generación. En la costa oriental de Nueva Zelanda, la naturaleza ha creado algo tan geométricamente perfecto que muchos se niegan a creer en su origen natural. Las rocas de Moeraki, enigmáticas piedras esféricas dispersas por la arena dorada de la playa de Koekoe, como si fueran juguetes olvidados de antiguos titanes. Cada una de estas esferas de piedra alcanza un diámetro de hasta 2 metros, pesa varias toneladas y tiene una forma casi perfectamente esférica que parece imposible para un fenómeno natural. Cuando las olas oceánicas bañan estas enigmáticas rocas, da la impresión de que un gigante jugador de bolos ha dejado aquí sus bolas, preparándose para un juego cósmico. Los geólogos afirman que estas concreciones se formaron en depósitos marinos hace unos 65 millones de años, endureciéndose gradualmente alrededor de un núcleo central, de manera similar a como una perla crece dentro de una concha. Pero, ¿cómo explicar esta asombrosa simetría? ¿Por qué algunas rocas tienen misteriosas grietas que recuerdan a huevos de dragón, listos para abrirse en cualquier momento? Los maoríes locales guardan antiguas leyendas sobre estas rocas, restos de canastas de alimentos lanzadas a la orilla después del naufragio de la sagrada canoa Araiteuru. Otros ven en ellas un mensaje de una civilización desaparecida hace mucho tiempo o incluso rastros de intervención extraterrestre. Al tocar la superficie fría de estas enigmáticas esferas, se siente una extraña paz, como si las rocas guardaran en sí mismas una antigua sabiduría inaccesible para el ser humano moderno. Los científicos continúan estudiando su composición y estructura, encontrando más preguntas que respuestas. ¿Por qué las rocas están situadas exactly en este lugar? ¿Qué significan los patrones concéntricos que aparecen en la superficie de algunas de ellas? Y lo más importante, ¿cómo pudo la naturaleza crear objetos de tal precisión geométrica sin la intervención de un creador inteligente? ¿Sabe usted dónde se encuentra un cuerpo de agua capaz de convertir un ave en una estatua de piedra en cuestión de horas? El lago Natron en Tanzania es un verdadero infierno químico en la Tierra, donde el agua es tan corrosiva que puede literalmente petrificar el cuerpo de cualquier animal que tenga la desgracia de caer en él. La temperatura de esta sustancia se eleva regularmente por encima de los 60 grados Celsius, y el nivel de pH alcanza los 10 enteros y 5 décimas. Para comparar, es casi como un disolvente de amoníaco que usamos para lavar ventanas. El fotógrafo Nick Brandt una vez encontró en la orilla del lago decenas de cuerpos de aves y murciélagos petrificados en perfectas poses, como si un escultor los hubiera tallado en mármol. Pero lo más impactante, la superficie del Natron resplandece con tonos brillantes de rojo y naranja, como si no fuera agua, sino lava fundida. Este paisaje surrealista lo crean las cianobacterias y las microalgas, que no solo sobreviven en este caldo tóxico, sino que prosperan en un lugar donde casi cualquier otro ser moriría. Y aquí comienza el verdadero misterio de la naturaleza. En este entorno mortal anidan millones de flamencos rosados, convirtiendo el lago en el mayor criadero de estas aves del mundo. Construyen sus nidos en islotes salinos en medio del lago, a los que no pueden llegar los depredadores. Ningún perseguidor se atrevería a cruzar esta trampa alcalina para llegar a los polluelos. La Valle de la Luna es un reino de formaciones rocosas caprichosas, cañones secados por el sol y cuevas de sal cristalina, creadas por el trabajo incesante del viento y el tiempo. Este paisaje surrealista imita con tal precisión la superficie lunar que incluso los científicos de la NASA han elegido estas tierras para probar sus rovers antes de enviarlos en su largo viaje espacial. Pero ¿y si las antiguas civilizaciones conocían esta similitud mucho antes de nosotros? Algunos investigadores señalan extraños petroglifos encontrados en las rocas de la valle. ¿No serán estos misteriosos símbolos una indicación de que nuestros antepasados poseían conocimientos sobre el cosmos que están fuera del alcance de la ciencia moderna?
En la sombra de majestuosas dunas, los arqueólogos han encontrado objetos rituales de más de 2000 años de antigüedad, pero su propósito sigue siendo un misterio. Cada amanecer tiñe estas antiguas rocas de tonos rojizos, creando la impresión de que la propia naturaleza intenta contarnos una historia que aún no estamos preparados para escuchar. Los habitantes locales susurran sobre extraños fuegos que aparecen sobre la valle en noches sin luna. ¿Es esto simplemente un fenómeno atmosférico o algo más misterioso conecta este lugar con fuerzas cósmicas de las que apenas estamos comenzando a sospechar? En el corazón de los Alpes austríacos se encuentra una verdadera obra maestra de las fuerzas de la naturaleza, las cuevas de hielo de Eisriesen, que se extienden por 42 kilómetros en las profundidades del macizo de Tennengebirge. Este colosal laberinto de hielo y roca, el más grande del mundo, parece transportar a los visitantes a otra realidad, donde el tiempo se ha detenido en estructuras cristalinas de miles de años. Columnas de hielo de hasta 20 metros de altura se elevan hacia los techos de las cuevas, creando la impresión de un fantástico palacio construido por seres desconocidos. En el absoluto silencio de las salas subterráneas, interrumpido solo por el sonido del agua goteando y el crujido del hielo ancestral, uno se siente como un invitado en otra dimensión. Las leyendas locales afirman que en los rincones más remotos e inexplorados de Eisriesen se encuentran portales al mundo subterráneo, y algunos espeleólogos cuentan sobre extraños fenómenos acústicos, voces y sonidos que provienen de los vacíos donde aún no ha pisado el hombre. ¿Qué se oculta en las profundidades inexploradas de este reino de hielo? ¿Qué otros secretos guardan estos antiguos pasajes, formados a lo largo de millones de años? Los científicos continúan estudiando las condiciones microclimáticas únicas de las cuevas, donde incluso en el verano la temperatura no supera los 0 grados, y los habitantes locales aún se sienten cautelosos ante este lugar, transmitiendo de generación en generación historias sobre extraños desaparecimientos y fenómenos inexplicables relacionados con Eisriesen. En el corazón de América del Sur se alza algo verdaderamente asombroso y misterioso. La montaña Roraima, este gigantesco acantilado de mesa en la frontera de Venezuela, Brasil y Guyana, parece flotar sobre los verdes bosques, separada del resto del mundo por acantilados abruptos y casi verticales de 800 metros de altura. La edad de esta anomalía geológica se mide en 2000 millones de años, se formó cuando apenas comenzaba la vida en nuestro planeta. La cima plana de Roraima, de 34 kilómetros cuadrados, representa un mundo completamente diferente, formaciones rocosas caprichosas que recuerdan a criaturas petrificadas, lagos cristalinos, plantas y animales únicos que no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra. Los pueblos Pemón consideran esta montaña el hogar de los dioses y la fuente de todos los ríos del mundo, llamándola madre de todos los aguas. ¿Cómo pudo la naturaleza crear una cima tan perfectamente plana, como si la hubiera cortado un gigante con un cuchillo? ¿Por qué en Roraima habitan especies que evolucionaron en completo aislamiento? Algunos investigadores creen que el microclima peculiar y el aislamiento geológico crearon condiciones ideales para la conservación de las formas de vida más antiguas, mientras que otros ven en este lugar una posible conexión con civilizaciones perdidas. Durante los raros neblinos que envuelven la cima de la montaña, los habitantes locales afirman escuchar extraños sonidos y ver siluetas de criaturas que no están clasificadas en la ciencia conocida. ¿Qué oculta este mundo perdido, que ha existido sin cambios durante millones de años?